Ya está con nosotros en los desayunos la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando estaba en plena efervescencia el debate en Cataluña, hablando de esos casos que la prensa publicaba relacionados con supuestos casos de corrupción en Cataluña, usted en su Twitter llegó a decir lo siguiente: si se confirma la información sobre las cuentas no declaradas en Suiza, estaríamos ante el escándalo político-financiero más grave de la democracia. ¿Opina lo mismo sobre el asunto del señor Bárcenas? Pues digo lo mismo. Si se confirma, sería un escándalo político-financiero tremendo, de menor cuantía, parece ser. Pero de todas maneras, es que 22 millones de euros, yo tendría que trabajar 220 años para conseguir esa cifra. Nadie sabía nada, nadie sospechaba nada dentro del Partido No tengo ni Popular. idea porque yo no he estado nunca en la dirección nacional. Interna nacional. Yo siempre he sido miembro del Comité Ejecutivo desde el año 96, pero ahora lo soy porque soy presidenta regional del partido, pero nunca he estado en la dirección nacional. En todo caso, imagino que ha podido leer esas informaciones, sobre todo la que hoy publicaba el diario El Mundo. De confirmarse, como dice usted, ¿es posible que se supiera y que se mirara hacia otro lado? Yo es que no se lo puedo decir. Lo que yo sí creo es que hay que investigar a fondo. La ciudadanía está indignada, pero más indignados aún estamos los políticos honrados. Es que no puede ser, porque que si los Pujol, Bárcenas, yo qué sé, todas partes parece que es que hay algo, que la corrupción es lo natural en la política, y no es así. No sé si somos pocos o muchos los políticos honrados, pero existimos. ¿Y qué hay que hacer para evitar que se mezcle el grano con la paja? Pues lo primero, que la justicia sea rápida. El caso Pallerols, que haya tardado 16 años en dictarse una sentencia para luego decir que sí, que robamos el dinero de los paraos y nos lo llevamos, pero ahora lo vamos a devolver 16 años después, es que no puede ser. Mire, el caso Gürtel, por ejemplo, sucedió en el 2009, estamos en el 2013. ¿Cómo es posible que todavía no se haya sustanciado? Eso no pasa en ningún país del mundo. Celeridad y rapidez en la justicia. Y luego, investigación interna. Yo voy a proponer a la directiva del PP de Madrid que se haga una especie de fiscalía anticorrupción interna, una especie de asuntos internos del partido, presidida por personas absolutamente intachables y que no tienen ningún cargo político o interés en ningún cargo político. Y de verdad que es que esto no puede ser, porque es que la gente con razón está indignada, pero es que nosotros estamos todavía más indignados. Y entienden también ese cabreo, ese enfado, dámelo como quiera, de muchos ciudadanos que piensan que son los propios partidos políticos los que a veces tapan esas cuestiones. Es que para que eso no suceda, para que no parezca, que muchas veces parece, y además yo creo que algunas veces es verdad que los políticos se tapan unos a otros, yo creo que hay que hacer investigación interna y no hay que taparlo. Ya está bien, es que la gente está indignada y tiene toda la razón. ¿Cree que debería dar explicaciones el presidente del Gobierno? Yo lo que creo, mire, el PP, me acordaba yo esta mañana que tuvo un caso no sé decir si de corrupción o qué, pero aquello se llamó el caso Naseir. Se hizo una investigación interna que presidió, por cierto, el actual ministro de Justicia, y yo no sé si a lo mejor es el caso de hacerlo. O sea, yo creo que la justicia, desde luego, y tendrá que llamar a declarar a quien tenga que llamar, y voy a decir una frase que me critican por decir, pero caiga quien caiga. Que era un programa de televisión que a mí me acabó dando mucha popularidad. Que llame a quien sea, pero que por favor lo haga con celeridad. Es que no puede ser lo de los 16 años. Ayer en un programa de radio me decía José María Fidalgo, si es que podía haber prescrito. Pero vamos, es que lo que no sé es cómo lo ha prescrito. Usted explicaba esa propuesta que decía usted que va a plantear dentro del Partido Popular de Madrid, ese fiscal dentro del partido. Realmente, a día de hoy, no existen mecanismos y ni siquiera esa intuición de ustedes, los políticos, de saber a quién ponen, a quién tienen alrededor. Vamos a ver, muchas veces uno se puede equivocar con las personas. A mí me ha tocado hacer muchos equipos y he tenido, yo lo reconozco, un fallo clamoroso con un consejero en el que confié y al que mucho antes de que le imputaran, simplemente por los indicios y porque me había mentido, yo lo cesé. ¿Sí? ¿Por qué le suele temblar el pulso a algunos políticos a la hora de tomar decisiones como esa? Pues a mí no me tembló el pulso. Por eso se lo pregunto. Cuando estalló el Gürtel en Madrid, cesé a un consejero, a un viceconsejero, a 4 alcaldes, a un portavoz del grupo, en fin, a todo aquel antes de que los imputaran, simplemente
porque yo ahí vi que las cosas no estaban claras. Pero está conmigo en que a algunos parece que sí que le tiembla el pulso. Pues no lo sé, a mí no, desde luego. Muchos han hablado esta semana no solo de este asunto del señor Bárcenas, que quizás hoy ha tenido su mayor amplitud en las informaciones de hoy. Usted nombraba el asunto de la familia de los Pujol, pero también... Es que creo que uno ha dicho, no, es que Jordi Pujol Ferrusola o Josep Pujol Ferrusola, hay varios. Es que no soy yo. Y ayer me enteré que esto es un truco muy conocido, que por lo visto sirve para retrasar 6 meses el procedimiento. Sobre las informaciones que se han publicado sobre ese piso de lujo, ese ático de lujo del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ¿sigue pensando que es un montaje? No, yo no he dicho que sea ningún montaje. Yo lo que he dicho es, acusaron a Ignacio González de ser el dueño del piso que tenía alquilado. Demostró con las cuentas del banco y con el contrato de alquiler que lo tenía alquilado. Y ahora, como lo ha comprado, pues a no ser que alguien diga que se lo ha comprado a sí mismo, pues lo que dijo la verdad cuando dijo que lo tenía alquilado. Y en ese sentido, hoy La Vanguardia dice, mintió. Pues no mintió. Dijo que lo quería comprar, pero que lo tenía alquilado todo el año. Y resulta que lo ha comprado, yo me acuerdo porque era el día de mi santo, el 18 de diciembre. O sea, después de que dijeran que lo había comprado. No sé si ahora dirán que se lo compró a sí mismo, pero hay una unidad esta de la policía, la que UDEF. por cierto, la UDEF esta, que decía que es que era todo en pago de una comisión que ya era suyo, que le habían dado los de Gürtel por una recalificación en Arganda. Esa recalificación ya costó sus puestos a algunos, pero fue antes de llegar yo a la comunidad, y ese piso lo ha comprado y lo ha explicado, porque los políticos tenemos que explicar todo, y yo estoy a favor de la máxima transparencia con la indemnización que le dieron a su mujer en el ERE de la patronal eléctrica UNESA, que fue una indemnización muy importante, es verdad. En fin, ayer me decía Fidalgo, eso es por dar subvenciones a las patronales. Yo en la Comunidad de Madrid quité 100% fuera subvenciones patronales, sindicatos y partidos políticos. Que es verdad que es difícil financiarse con las cuotas de los afiliados, pues tendremos que subir las cuotas, porque yo es que creo que no pueden financiarse, que no podemos financiar los partidos con el dinero del contribuyente. ¿Por qué? Quería preguntarle precisamente sobre esos supuestos casos de corrupción que, como vemos, pueden salpicar a varios partidos. Es decir, no voy a entrar en una cuestión de siglas. En este caso, usted la escuché una vez decir que la crisis, si va a servir para algo, en parte usted confiaba en que sirviera para esa regeneración política. ¿No cree que realmente esta crisis y con todos estos casos lo que va a servir es para dejar de confiar en la política? Bueno, yo estoy convencida que los ciudadanos están tan indignados con estos casos de corrupción, y yo la primera, que como no se aclaren, vamos, es que esto yo creo que es una crisis institucional gravísima, y por lo tanto creo que hay que llegar hasta el final. Y caiga quien caiga, y hay que aclarar las cosas, investigar y puntualizar. A mí me tocó hacerlo, ya le digo, con un grave caso de corrupción que me tocó en Madrid. Pues a los que le toquen tienen que hacerlo. Y si no, quedarán ellos manchados. Usted es de las que pide a menudo esa limitación de años en un cargo público, ¿cree? No, yo no lo he pedido jamás. No, pero que en todo caso sí que la he escuchado hablar de que estar en un servicio público, sobre todo en un cargo público... Lo que yo digo es que la política tiene que ser una actividad temporal. Exacto. Que no me gusta el que se tome la política como una profesión. A la política tienen que ir los mejores que tengan vocación de servicio público, y el servicio público tiene que ser temporal, y cuando acabe ese tiempo volver al cargo que tenían. En ese sentido, a mí me parece que los políticos de la transición eran un ejemplo, especialmente los políticos de la UCD, también de Alianza Popular y del Partido Socialista, que tenían sus profesiones, fueron al servicio público y volvieron a esas profesiones. Muchas veces durante la etapa del servicio público, y fueron algunos ministros o secretarios de Estado, perdieron dinero. Y lo hacían porque es un honor servir a tu país. Lo que no puede ser es que sea una carrera que empiece desde muy jovencitos, que no hacen otra cosa, y que para que les pongan en una lista lo que tienen que hacer es ser dóciles y agradar a su jefe, que es el que hace las listas. Eso yo creo que no puede ser. Por eso yo voy a proponer en el Partido Popular de Madrid que para ocupar un escaño haya que haber cotizado a la Seguridad Social, o sido autónomo, o montado una empresa, o haber hecho algo antes. ¿Eso excluye a muchos de su partido también? No, a partir de ahora, quiero decir, no en el futuro.
nosotros que sí hemos creído en la reducción de cargos electos, que en la Comunidad de Madrid hay 129 escaños y proponemos reducirlos a la mitad, pues es evidente que a todos estos jóvenes que entren deberían entrar con una experiencia previa. Yo no creo en la política profesional y no es una idea mía, se la escuché al presidente Leguina, que se quejaba de que en la directiva de Rubalcaba todo el que estaba ahí no había cotizado nunca a la Seguridad Social antes. Y en esa línea, cuando empieza el trabajo nuevo, ¿es el día 1 de febrero? Sí. ¿El día 1? ¿Qué se va a dedicar a hacer exactamente? El día 1 me parece que es viernes, pues empezaré el lunes 4. ¿Qué va a hacer exactamente? ¿Qué voy a hacer? Pues mire, voy a contribuir a que la empresa, perdone que haga propaganda, Seligericonde, que es la mayor española, de capital 100% español en su sector, que es el de recursos humanos, el que vulgarmente se llama cazacerebros, diseñe su estrategia de expansión en el resto de España, en Europa y en Iberoamérica. Tengo mucha ilusión por hacerlo porque creo que el que una empresa catalana me haya ofrecido a mí ser presidenta de su consejo asesor, porque aclaro que ni tengo un contrato laboral, ni soy presidenta ejecutiva, ni estoy en el consejo de administración, soy simplemente del consejo asesor, presidenta, o sea, asesora externa. Me he dado de alta como autónoma, he pedido la excedencia como funcionaria y la verdad que a los 61 años me hace mucha ilusión tratar de ganarme la vida en el sector privado y ganármela haciendo que el talento se detecte en las personas y se ponga al servicio de las empresas, que me parece que es lo que España necesita. O sea, le ha movido el reto profesional, no el dinero. Bueno, el dinero, como usted comprenderá, a ciertas alturas de curso, y si es uno solamente asesor, pues no es, aquí no estamos hablando. Pero en fin, a mí me parece que el reto profesional es importante. Usted decía toda esta semana que no entendía las críticas que había levantado su anuncio. Es que lo que a mí me molesta mucho es que se mezclen unas pases de los políticos a la privada y de la privada a los políticos con otros. El mío no puede ser más claro, más transparente, más limpio y, en mi opinión, mejor para España. A eso iba. Así que decía que usted decía no entendía esas críticas. ¿Entiende las críticas que le llovieron al señor Güemes, ex consejero de Sanidad de la Comunidad? ¿Tampoco? Si es que el señor Güemes, cuando era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, convocó un concurso público y se lo adjudicó a un laboratorio y se lo quitó a otro. Aquel al que se lo quitó, 4 años después, y la ley habla de 2, compró al adjudicatario. Luego, entonces, lo que yo no entiendo es por qué ha dimitido el señor Güemes, ya se lo he dicho a él. Usted dejó la primera línea de la política, va a empezar ese trabajo el día 1 de febrero en la empresa privada, como me decía. Hay quien dice que usted dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid al ver todo lo que se le veía encima, los recortes, los impuestos. ¿Fue en parte por eso? Pues no, mire, cuando yo me fui de la Comunidad de Madrid estaba convencida de que el sistema de financiación autonómica, ese del que ha hablado con tanto conocimiento Victoria hace un momentito, no nos iba a quitar a los madrileños 1.000 millones de euros, a sumar a los 2.700 que tenemos que dar a la solidaridad nacional. Cataluña da 700, nosotros 2.700. Además de tener que reducir nuestro déficit del 1,5 al 0,7. Creí que los 1.000 millones vendrían, que era un error. ¿Por qué lo creía yo? Pues porque la recaudación de la Agencia Tributaria del Estado en Madrid, por los conceptos que entran en la financiación, IVA, renta e impuestos especiales, que nos tienen que dar la mitad, había subido de 56.000 millones en el año 9 a 66.000 millones en el año 11. Entonces, dado que es el 50%, ¿cómo es posible que en vez de subir, bajemos? Pues es posible por el sistema de financiación que inventó el señor Zapatero, consistente en perjudicar a Madrid y favorecer a Cataluña y Andalucía. Usted no ha soltado el mando político, en este caso del Partido Popular de Madrid. Parece que en los últimos meses no lo está teniendo fácil, sobre todo por dos frentes. No sé si coincide en ese diagnóstico en la comunidad con el sector de la sanidad, en lucha, en la calle, muchos de ellos, y por otra parte el asunto del Madrid Arena en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo cree que está gestionando la señora Botella y el señor González estos asuntos tan importantes? Empezando por la señora Botella, yo creo que le ha ocurrido una tragedia con 5 niñas muertas, que es
terrorífica. O sea que, empezando porque la señora Botella, como yo, como todos, estará angustiada con la tragedia que ha ocurrido, pero a mí me parece que lo que tiene que hacer es lo que ha hecho, que es decir, llegaré hasta el final al conocimiento de la verdad. Y quienes sean responsables tendrán que responder por ello. Creo que es lo que tiene que hacer. Señor González, pues señor González, no por gusto está aplicando las políticas de reducción de gasto, no por gusto, sino por lo que le digo. Todos los españoles hemos decidido que hay que reducir el déficit. Es que la gente a lo mejor no entiende lo que es el déficit. El déficit es que este año 2012, que hemos hecho presuntamente todos los recortes posibles y hemos encima subido los impuestos, hemos gastado 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. ¿Y eso qué es el déficit? Pues el déficit es deuda, más intereses, más dinero que en vez de irse en fin, a la sanidad, a la educación, al transporte, a lo que sea, se tiene que ir a pagar la deuda. Y eso hay que cortarlo. Y como hemos decidido cortar el déficit, pues el señor González, como los demás líderes autonómicos y el presidente del gobierno, no tiene más remedio que reducir el gasto. Tienen muchas ganas nuestros analistas de hoy de preguntarle a Esperanza Aguirre. Ya les veo, que están inquietos en las sillas. Pero dígame solamente sí o no. Sí. ¿Usted hubiera aplicado el euro por receta en Madrid? Sí, pero cómo no, es que, vamos a ver, aquí hay una discrepancia entre los gobiernos autonómicos, el catalán y el madrileño, y el gobierno de la nación. Y yo entiendo los dos puntos de vista. El gobierno de la nación cree que el euro por receta es parte del copago y que le compete al gobierno de España. Los gobiernos autonómicos de Cataluña y de Madrid entendemos que no es parte del copago, que es simplemente una tasa disuasoria de la expedición de recetas que no son necesarias para evitar esa acumulación de medicamentos que todos, empezando por mí, tenemos en nuestras casas. Disuasoria, pero el propio Ignacio González en esta misma mesa dijo que además de disuasoria necesitaba recaudar ese dinero. Por supuesto, es decir, que serían las dos cosas. Yo no sé cuándo ha empezado en Cataluña, lo sabrá José María, pero han recaudado 41 millones de euros. 6 meses, 6, 7 meses, pues exacto. Pues vamos allá, las preguntas. Victoria, bueno, señora Aguirre, hace un segundo decía usted el servicio de la política, es decir, la dedicación a la política tiene que ser un servicio público temporal. El mío ha durado mucho, es verdad, 29 años, pero ahora ya voy a cambiar. Lo que de ninguna manera puede ser es un negocio. Por supuesto. Por eso es tan importante que los políticos, primero, den la declaración de bienes cuando llegan al cargo y la den cuando dejan el cargo. Eso es fundamental. Si ahora se pone de manifiesto que hay hijos de un determinado presidente autonómico que han hecho fortunas inconmensurables, que yo no sé la credibilidad que eso tiene, no lo sé, pero si es verdad, eso desde luego es lo que los ciudadanos no perdonan. Pero la pregunta mía es, ¿usted cree que todavía, pues yo estoy sinceramente muy preocupada, no por los delitos que me irritan, sino por la reacción de los ciudadanos? ¿Usted cree que no es demasiado tarde para recuperar la confianza del ciudadano en la política? ¿Con lo que tiene eso de gravísimo? Yo creo que nunca ¿Y de es tarde, peligroso? Perdón. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y lo que hay que hacer es, a fondo, transparencia, caiga quien caiga. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos están indignados. Pero ya le he dicho que los más indignados somos los políticos honrados, porque es que parece que todo el mundo es lo mismo. Pues deben caber ustedes en un taxi, ¿eh? Pues no lo creo, Victoria. Fíjate, lo que pasa que los casos de corrupción son los que dan los titulares. Hay mucha gente muy honrada dedicada a la política. Mucha gente muy honrada. Pero estos no se ven porque están siendo tapados por todos estos casos terroríficos de corrupción que estamos viendo en los medios de comunicación. Usted siempre ha sido una persona políticamente muy arrojada. Y yo, oyéndola estos días... por arrojada? La palabra que se me ocurre es... ¿Quiere usted decir valiente, como ha dicho mi nuevo jefe? Pues dígalo. El nuevo jefe que da hoy una entrevista en el país en el que dice que ella misma se consideraba mejor y hoy ha ratificado que esto es lo mejor para el futuro de España. Yo le dije, debes de ser muy buen cazacerebros porque has cazado el mío. Para expandirte en el resto de España soy la mejor. Decía, perdón, esa contra que es el jefe de la jefa. El jefe de la jefa. La palabra que quería emplear, insisto, es arrojada, pero yo estos días la estoy escuchando y noto, creo entender que está disparando algunas ideas,
pero que no acaba de cerrarlas. Y voy al grano, además, como lo conocemos hace tiempo. Para los espectadores, Javier y yo nos conocemos desde que yo empecé en política. O sea, hace... Presidenta, voy al grano. ¿Que iba con calcetines largos? No, él iba con las mismas intenciones que ahora. Ayer le escuché hablar del grano ese que usted decía, del que le salió rana, del consejero que le salió rana de su fichaje. Sí, claro. Y oí el relato de cómo usted constató la pérdida de confianza definitiva cuando vio que le mintió. Era el consejero de presidencia que organizaba Alberto López Viejo, una revista sacó una noticia de que la Comunidad de Madrid daba la organización de actos a una empresa que se llamaba Special Events. Entonces yo le llamé a mi despacho y le digo, oye, ¿esto cómo es? ¿Quieres de...? No, presidenta, no, ya no se lo damos a esta. Mira, aquí está la lista de todas las... Y efectivamente, eran diversas, distintas y nada que ver. Pero claro, yo tuve un fallo, a lo mejor tenía que haber ido al registro mercantil y mirar quién era el accionariado. No lo hice, me quedé tranquila. Pasaron 7 meses y resultó lo que resultó. Momento en el cual decidí que... Usted comentaba ayer, y es lo que quiero más información. Usted comentó que terminaba la conversación constatando que él le había mentido y le había engañado. Le dijo claramente, ya puedes estar dimitiendo si no te ceso. A lo que él, así lo entendí yo, a lo que él habría respondido diciendo, presidenta, usted no... yo sé mucho de la financiación política. Ahí voy. ¿No? De siempre. Y yo le dije, pues ya estás hablando, estás tardando mucho. Si no lo has dicho ayer... hazlo inmediatamente, sal y dilo, pero yo a ti te ceso y di lo que te dé la gana. ¿Averiguó algo más sobre eso? Pues no. ¿Preguntó más en la dirección del partido? Yo ya no volví a ver a este señor, dimitió. Bueno, él aludía a la financiación irregular de su partido. Vamos a ver, yo a un señor que te está haciendo una amenaza, es que no tengo por qué darle crédito. No le tiene que dar crédito, pero podría haber averiguado algo más, preguntar en el partido a qué se refiere este señor, que no era una persona cualquiera, que había estado presidenta durante muchos años en el entorno de la dirección nacional del Partido Popular. De hecho, ¿a usted cómo le llegó el fichaje de Alberto López Viejo? No, Alberto López Viejo era ya concejal. Era concejal del Ayuntamiento de Madrid. No mientras yo fui concejala, sino en el intermedio, mientras yo fui ministra y presidenta del Senado. ¿Y usted no consideró que habría que hacer algo más ahí? Pues no, la verdad es que no le di ninguna credibilidad. Le dije, pues si tienes algo que decir, lo dices, ya lo denunciará. Sí, presidenta, yo que también he tenido ya larga relación con usted, la echo de menos. Creo muchas que usted... gracias, José María, voy a estar más cerca de Barcelona. No, además, bueno, pero yo la echo de menos, digo, en el escenario político, porque hoy nos vuelve a demostrar usted aquí que ese título de lideresa realmente lo tenía merecido. Pero yo, fíjese, en una de las sugerencias que da, creo que no sé si es de las más acertadas, respecto de los asuntos internos. Lo digo porque cómo hacer eso compatible con una imagen también de que los políticos cuando meten mano, luego además hay indultos, hay amnistías, ahora se dice que fiscales... Y perdone, presidenta, pero es que no puedo dejar de decir... Menos del de Carromero que lo pedí. Cuando usted hablaba de que La Vanguardia había cometido una inexactitud hoy, tengo que salir a decirle que la inexactitud era del señor González, respecto de a quién había alquilado el piso que ahora resulta que ha comprado. Él dijo que a una sociedad y luego resultó que en el registro figuraba otro nombre. Lo digo solo en defensa de la información. Usted eso, perdone. No, perdón. El señor González le ha... No, es que se lo digo. Es que ha metido usted la pata, perdón. No. El señor González alquiló a Coast Investors, que era el que a él le alquila el piso. El mismo al que se lo ha comprado. La inscripción registral, por si usted no lo sabe, se lo digo, no es simplemente a efectos de terceros. El dueño que había hecho esa urbanización, un señor de Asturias, dijo que efectivamente no lo habían inscrito en el registro, pero él se lo había vendido a Coast Invest. O sea que lamento decirle que no está usted bien informado. En todo caso, La Vanguardia tampoco. Había una discrepancia, de todas maneras, presidenta. Sí. La Vanguardia, desde luego, trata siempre de confirmar las informaciones. Pues debía haberlas confirmado, porque el señor presidente de la Comunidad de Madrid no ha déjeme que le diga que una sociedad no puede ser propietaria de un piso y al mismo tiempo una persona física. Oiga, perdone, una sociedad puede tener un representante que es el señor con el que firmó el alquiler. Todas las sociedades tienen representantes, querido José María. Pero la inscripción una sociedad tiene un representante o de la sociedad o de la persona. Pero es que no se inscribió en el registro. En nuestro derecho, si usted no lo sabe, se lo digo, lo que vale son los contratos. La inscripción en el registro es a efectos de terceros. Para echarla de menos no se ha notado demasiado, José María. Sí, bueno, yo creo que es posible que los dos tengamos razón. En todo caso, sobre la amnistía y los indultos, ¿cree usted que hay abuso?
Yo es que no he seguido mucho este asunto. ¿Qué quiere que le diga? Desconozco lo que es este asunto de la amnistía ni el de los indultos. Pero ya que me saca usted el indulto, yo he pedido el indulto para Carromero. Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, muchísimas gracias por sus explicaciones y su charla y su conversación aquí en los desayunos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.